Ecuador registró un crecimiento del 130% de casos confirmados de personas contagiadas con COVID-19 entre el reporte número 12 emitido por el gobierno a las 10 de este jueves y el número 13 difundido a las 16 horas del mismo día. La directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, informó que 260 personas están infectadas por el COVID-19. Se reportan 4 personas fallecidas y hay 3 personas recuperadas, una de 33, otra de 36 y una de 66 años. Con un claro crecimiento en el número de personas contagiadas, la ciudadanía se pregunta, ¿el gobierno está preparado para enfrentar esta emergencia sanitaria? Hace pocos días, la ministra de Salud aseguró que los hospitales que tratan los casos positivos pasarán de 15 a 22. ¿Ha funcionado? Karina Vance, ex ministra de Salud, nos dará su opinión frente a este tema. (7:44). Vance está en línea telefónica. Les saludamos cordialmente. Los centros de salud, los hospitales, se encuentran trabajando al 100%, dicen las autoridades, para poder cubrir la demanda de contagios a la que ahora se enfrentan. Sin embargo, ahora mismo, varios médicos, por temor y sobre la amplia falta de equipos e insumos para su seguridad, han tenido que renunciar para precautelar su salud y la de su familia. Hemos podido ver testimonios realmente conmovedores en varios medios de comunicación a nivel nacional. ¿Cómo entonces analizar la situación? Les saludamos, Karina, muy buenos días. Escuchamos. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Realmente estamos atravesando una situación que no tiene precedentes, ¿no? A nivel de nuestro país y a nivel mundial. Y creo que eso es algo importante de mantener en mente, la importancia de estar al día en cuanto a los avances que se van generando en el mundo, para poder así ir afinando las medidas que se toman, ir tomando las mejores decisiones en cuanto a las políticas públicas que favorezcan a la población. Yo creo que lo primero y más importante es el frente a la situación que atravesamos, tratar de mantener la calma y recordar que siempre la solidaridad y el apoyo entre todos y todas es lo que nos va a permitir salir de esta situación favorablemente. Lo que usted indica es algo desafortunado en cuanto a los reportes que tenemos de que hay una falta de insumos, de medidas de bioseguridad para los profesionales de la salud. Ellos son la primera línea de respuesta ante esta situación y deberían ser la absoluta prioridad de las autoridades. Entonces, importante que puedan dotarles de todos los insumos, de todos los equipos que requieren para poder cuidarse ellos y ellas. Otra cosa es que yo pienso que no están solo trabajando al 100%, deben estar trabajando a más del 100%, y eso también es un tema a mantener en mente. Tenemos personas que están, profesionales de la salud, que nos están indicando que están cumpliendo más horas de lo normal, y eso se vuelve en un punto un riesgo también para ellos y para quienes atienden. Entonces, hay que hablar acerca de lo inmediato, en lo inmediato lo que se necesita es dotarles de los equipos. Necesitamos reforzar el personal de salud de las unidades, y esto desafortunadamente tiene que ver con decisiones que se han ido tomando en estos últimos años, que han desfinanciado el sistema. Hemos tenido desvinculación de personal de los hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud, y eso desafortunadamente en una situación como la que atravesamos se vuelve muy muy claro que eso no podemos hacer, que necesitamos fortalecer nuestros sistemas de salud, que la salud universal, que el acceso a la salud y a los servicios de salud tenemos que garantizar, lo que es un derecho de todos y de todas. Desafortunadamente es en una situación crítica en la que se le regresa a ver pues al sistema de salud, y hablamos acerca de su importancia. Pero también esa es una oportunidad para recordar que necesitamos sistemas de salud fuertes, que necesitamos sistemas de salud que tengan los profesionales que requieren y que puedan cumplir con las necesidades de la población.
Liz. Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos, 7 con 48 minutos. En la primera entrega de Punto Noticias estamos conversando con Karina Vance también. Es directora de salud de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Karina, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Ayer el Fondo Monetario Internacional publicó un análisis sobre la expansión de la pandemia del coronavirus en América Latina. En la publicación se muestra un gráfico en el que se señala que los países con mayor preparación para enfrentar el COVID-19 en América son Argentina, Brasil, Ecuador y México. Ecuador figura entre los países con mayor preparación para enfrentar esta situación, y esto debido a la infraestructura en salud que heredó el actual gobierno de la anterior administración de la que usted fue parte. ¿Cómo está la infraestructura en salud en estos momentos? Me refiero exactamente a la infraestructura, no a este tema de los insumos que ha ocurrido durante estos últimos años de la actual administración, sino a cómo dejaron ustedes esta infraestructura sanitaria. No, la inversión que se hizo en salud en el gobierno anterior fue histórica, y eso no lo puede negar nadie. Yo creo que el hecho de habernos concentrado en hacer una planificación adecuada en el territorio, dónde necesitamos centros de salud, qué tipo de centros de salud necesitamos, haber homologado esas estructuras, porque también antes la falta de planificación era un problema. Cada hospital tenía servicios distintos que no se basaban en la necesidad y en el perfil epidemiológico de la zona que atendía, sino realmente en casualidades hasta, ¿no? Entonces es importantísimo el hecho de que se haya fortalecido la infraestructura de salud, la infraestructura sanitaria de forma tan importante, pero no solo eso, sino que se fortaleció la capacidad de atención con la formación de profesionales de salud, con la contratación de profesionales de la salud. Casi se duplicó el número de personas, de profesionales de la salud que trabajan en el Ministerio de Salud. Entonces, todo eso es un avance importantísimo, y obviamente nos permite ahora tener una mejor respuesta frente a una situación así. Ahora, el informe del FMI también incluye a países que han tomado pues medidas muy heterogéneas, ¿no? Y en ese sentido yo quisiera destacar la importancia que tuvo el Consejo de Salud Suramericano, de UNASUR, la posibilidad de tener una instancia de diálogo entre los países en el ámbito de la salud para lograr una respuesta en base al conocimiento a lo más actualizado del conocimiento. Ahorita tenemos países que están tomando medidas muy heterogéneas, ¿no? Usted mencionó Brasil, pero Brasil todavía no ha tomado medidas que en el Ecuador ya se han tomado, en Estados Unidos ni se diga. Yo estoy en un proceso de formación de un PhD en salud pública. Acá todavía no se toman las medidas que se han tomado en el Ecuador, que me parece que han sido adecuadas frente a la falta de pruebas, porque no podemos en este momento tener una situación como la de Corea del Sur, que tuvo una estrategia de generar miles de pruebas diariamente para poder detectar tempranamente la enfermedad y poder atenderla de forma temprana. También tienen la mortalidad más baja del mundo, pero frente a una situación que no nos permite hacer eso, me parece que las medidas de restricción de la movilización de las personas han sido adecuadas, pero eso es lo que está haciendo el Ecuador. Brasil está haciendo otra cosa, otros países otra. Entonces, realmente también vemos la necesidad de retomar algo que estaba encaminado, que era una coordinación a nivel regional para poder apoyarnos mutuamente entre países y poder tomar las mejores decisiones para enfrentar esto. Pero, como bien dice, el reconocimiento de cuánto creció el sistema de salud ecuatoriano, de cuánto se fortaleció, y además, pues, viniendo de una instancia como el FMI, imagínense, yo creo que habla mucho, dice mucho, y bueno, la Organización Mundial de la Salud le otorgó un reconocimiento al gobierno ecuatoriano en el 2016 por el avance que tuvo en cuanto a su sistema de salud. Es algo que se reconoce internacionalmente. Pero nuevamente debo decir que las medidas que se han tomado de desfinanciar el sistema, ¿no? Literalmente de reducir el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, reducir personal, esas son medidas que tienen que cambiar.
No podemos desfinanciar el sistema y desafortunadamente cuando eso sucede, no es que de un día para otro puedes recuperar las cosas, eso toma tiempo. Entonces yo creo que esta es una lección también para todos y para todas de que tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud, porque también hay que reconocer que todavía falta mucho y faltaba mucho por hacer. Y desafortunadamente, en vez de seguir trabajando para seguir fortaleciendo las capacidades, el tener que tener recortes de presupuesto, tener menos personal, es algo que no puede volver a pasar y que tenemos que cambiar, ¿no? Pero nuevamente, yo creo que aquí lo importante es la calma, la solidaridad entre todos y todas, respetar las decisiones que se tomen desde las autoridades, saber que esto es algo que no tiene precedentes y que estamos aprendiendo todos. Es necesario seguir aprendiendo, es necesario mantenernos al día de cuáles son los avances, es necesario que estas restricciones de movilidad nos ganen tiempo, porque no son suficientes, no es solamente quedarnos en casa y punto. Necesitamos fortalecer el sistema, necesitamos que esto nos permita, que le permita al gobierno nacional tomar medidas para fortalecer su capacidad. Entonces, eso, bueno, van a traer más pruebas, ojalá sea así, ojalá sea pronto, porque es algo que evidentemente nos hace falta. Y como digo, generar una mayor capacidad de atención en los servicios de salud. Karina, en retrospectiva, uno añora y yo creo que Latinoamérica está añorando esta capacidad que tenía de dar respuestas regionales a través de la UNASUR, de la CELAC. Es tan evidente aquello porque, por ejemplo, cuando Venezuela pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, este se lo niega. Y justamente ese préstamo va dirigido a atender la crisis provocada por el coronavirus. Y en UNASUR se planteaba pues la creación de un banco regional, el Banco del Sur, incluso de una moneda propia, de una moneda sudamericana, el sucre. Consecuentemente, bien vale, dada la coyuntura, leer retrospectivamente estos planteamientos que se hicieron y que hoy lamentablemente por la geopolítica pues han ido desapareciendo. Bueno, lo que menciona sobre Venezuela realmente es criminal, ¿no? Yo digo, no solamente el que puedan rechazarle el apoyo que está solicitando, sino las medidas, el bloqueo que sufre es un bloqueo que no ha permitido, pues, el poder llevar sus actividades normales, ¿no? Con regularidad y como lo pretende el gobierno. Entonces, esperemos que eso cambie. Vemos a nivel mundial, ¿no? Las medidas que Estados Unidos, por ejemplo, ha tomado contra Irán, contra Cuba, contra Venezuela, no, en este momento de crisis, ¿no? de mundial, cuando deberíamos estar, pues, no solamente viendo la solidaridad entre vecinos, sino la solidaridad entre países, la solidaridad entre quienes podamos pensar de forma distinta, pero no hemos visto un cambio en la política estadounidense en ese sentido, más bien ha continuado, y eso nos cuesta vidas, le cuesta vidas a los países que están siendo víctimas de aquello. Yo creo que el avance que tuvimos a nivel regional de poder, entre todos los países suramericanos, en el caso de UNASUR, sentarnos a la mesa, a pesar de tener diferencias ideológicas, etcétera, pero poder discutir cuáles eran las medidas más efectivas que se podían tomar, poder discutir medidas que necesariamente tienen que tomarse a nivel regional, cuando estamos hablando acerca de la situación de la salud de la población. Sabemos que eso no tiene fronteras, lo hemos vivido en estas últimas semanas de forma crítica, y pues ese espacio tan valioso que se haya perdido es realmente un retroceso, y ojalá que, así como yo creo que valoramos nuevamente el rol del Estado en garantizar la salud, el derecho a la salud, ojalá que también podamos valorar nuevamente la importancia de mantener espacios de diálogo, espacios de coordinación y de articulación regional para poder tomar medidas adecuadas, ¿no? En el Ecuador tenemos también una situación que se ve muy afectada, que es la situación económica de la gente. Yo creo que aquí también muy importante no olvidarnos de la población más vulnerable. Nosotros tenemos
en el Ecuador personas que viven en pobreza, que viven en extrema pobreza. Estas medidas necesarias desde el ámbito de la salud van a tener un impacto, así que también es necesario no solamente pensar en la articulación entre los distintos ministerios de salud de la región, sino en la articulación intersectorial dentro del gobierno, cómo apoyar a estas personas, cómo apoyar, por ejemplo, a las mujeres que están siendo impactadas. Aquí hay un tema de género también, ellas están las mujeres históricamente pues son quienes tienen que cuidar de su familia, además en muchos casos de forma que no se reconoce, ¿no? Y entonces hay una afectación también. Tenemos que tener muy en cuenta el tema de inequidad y cómo esta situación pueda recrudecer eso. ¿Qué estamos haciendo en el ámbito rural? ¿Qué estamos haciendo con niños y niñas que, por ejemplo, tienen desnutrición? ¿Cuál es el impacto para ellos? El tema del acceso al agua. Entonces, cuando hablamos acerca de lavarnos las manos y gran parte de nuestra población pues no tiene acceso a agua potable, entonces es importante pensar que las medidas de apoyo al desarrollo social, al desarrollo humano en nuestro país, no pueden ser de un sector u de otro, tienen que ser de todos los sectores, tiene que haber una articulación intersectorial, no podemos olvidarnos de aquella población que en estos momentos está en una situación más crítica y es sin duda una responsabilidad del gobierno nacional, de los gobiernos locales, el poder tomar medidas para poder apoyar a estas personas, ¿no? Karina, en varios países como en el nuestro se ha tomado esta medida del distanciamiento social, pero en algunos se ha decidido que este distanciamiento social sea absoluto y no de forma parcial, como se está aplicando acá. ¿Qué tan efectivo sería este distanciamiento absoluto para combatir o evitar la propagación del coronavirus? ¿Y es posible que en países como Ecuador hay un panorama similar al de las naciones más afectadas por esta epidemia, por esta pandemia? Bueno, hemos visto que realmente el crecimiento de casos en el Ecuador ha sido menor que en otros. Yo creo que las medidas que se han tomado están funcionando. Es importante que, como lo mencioné, sigamos las directrices que nos den las autoridades y hay que respetarlo, nuevamente, manteniendo la calma, siendo solidarios, apoyándonos y apoyando a aquellos familiares que tal vez se encuentren solos, que puedan necesitar algún tipo de ayuda. Yo creo que las medidas que se tomen tendrán que ser progresivas, si es que el caso lo amerita. Hemos visto ayer en Estados Unidos, el primer estado, 40 millones de personas en California, ahora sí con una restricción de su movilidad, ¿no? Son medidas que obviamente son temporales y que tienen afectaciones, como digo, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, pero que nos ayudan a disminuir la propagación del virus por un lado y por otro nos permiten a los sistemas de salud ganar tiempo para fortalecer su capacidad en cuanto a contar con más profesionales de la salud, en cuanto a lograr una capacitación, por ejemplo, en el manejo clínico de los casos, en cuanto a dotarse de insumos y medicamentos necesarios para la respuesta, en cuanto a dotar de insumos de bioseguridad a los profesionales, en cuanto de preparar camas hospitalarias adecuadas para las atenciones. Entonces, son medidas que hemos visto en distintas partes del mundo, como digo, han sido heterogéneas. Algunos países como Corea del Sur, con un enfoque más en las pruebas, cuando esa no es una posibilidad, entonces el tema de la decisión de tener medidas de distanciamiento social y hasta de restricción de movilidad y cuarentena, pues son importantes, ¿no? Hay personas que pueden haber sido expuestas, que no tienen síntomas, a las que no se les ha realizado la prueba, pero que están en cuarentena, que están cuidando no estar cerca de otras personas. Entonces, una vez que pasan las 2 semanas de tiempo en el que pueda desarrollarse la enfermedad, en el periodo en el que la persona pueda ser transmisora, el hecho de guardar esa cuarentena, el hecho de estar sin contacto con otras personas, es sin duda fundamental, es importantísimo. Pero nuevamente, ¿quiénes son las personas más expuestas? Son los profesionales de la salud. Así que yo creo que esa debe ser la prioridad número 1 en estos momentos, dotarles de los equipos e insumos para que podamos guardar las medidas de bioseguridad, cuidar de ellos, y también en cuanto al tiempo. No podemos tener profesionales de la salud que están trabajando un periodo de 24 horas seguidas, ni nada por el estilo. Necesitamos el poder
tomar una medida adecuada, fortalecer al equipo de trabajo. No son momentos para dejar de lado a las personas, tal vez por como piensan, que es algo que hemos también sufrido en nuestro país. Es momento de sumar. Es ¿Cree momento que sería conveniente, Karina, que el gobierno pida la cooperación de China, por ejemplo, en el envío de las muestras, tomando en cuenta que ese país está ya poco a poco superando esta pandemia? Y eso sería, sin duda, una forma de facilitar el acceso a los ciudadanos para que se hagan la prueba del coronavirus, tomando en cuenta que no todos tienen 80 o $120 para someterse a una prueba, como lo dicen las autoridades, que podría llegar a costar. China es el país que más experiencia tiene en esta situación que, como mencioné, no tiene precedentes a nivel mundial. Así que, sin duda, China, como otros países, más allá de cualquier diferencia que se pueda tener, tenemos que tener un acercamiento, tenemos que ser estratégicos en cuanto a lograr el apoyo de países que tienen más experiencia, que puedan en estos momentos apoyar con insumos o con medicamentos que nos puedan hacer falta. No es un momento para pensar en las diferencias políticas, es un momento de pensar en cómo podemos actuar articuladamente para lograr superar esto, ¿no? Sin duda el tema de las pruebas es importante tenerlo. Se han realizado en el Ecuador, según el último informe, 1.153 pruebas. Si es que vemos el número de casos sospechosos, el número de casos descartados, el número de positivos, es evidente que no estamos realizando suficientes pruebas, pero frente a esa limitación, nuevamente, sigamos las decisiones, las directrices de las autoridades, mantengámonos en casa en la medida de lo posible, para que no seamos un foco de infección. Pero sí, yo coincido con usted, me parece que el apoyo de los demás países, más allá de cualquier diferencia, va a ser clave para poder sobrepasar esto adecuadamente. Sin lugar a dudas, muchas gracias, Karina Vance. Ella fue ministra de Salud en el gobierno anterior. Le agradecemos por haber comparecido en los micrófonos de Pichincha Universal. Las 8:05, 8 horas 5 minutos. En breve dialogaremos con Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador.